Mi nombre es Fernando Delgado y yo voy a decir el proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis es un proceso físico-químico por el cual las plantas, las algas, también las bacterias fotosintéticas y algunos protistas como diatomeas utilizan la energía de la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos y también se crean moléculas de glucosa, que son pues azúcares, y las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales, que es la energía y el carbono fijo orgánico. Mi nombre es Martín Aguirre y yo voy a hablar de la importancia ambiental y energética de la fotosíntesis, empezando por la importancia energética. La fotosíntesis tiene un proceso donde la energía lúmica se transforma a energía química estable, siendo el nicotín adenín dinucleótido fosfato, o más abreviado NADPH, y el ATP, o mejor dicho, adenosín trisfosfato, las primeras moléculas en las que queda almacenada esta energía química. Con prosperidad, el poder reductor del NADPH y el potencial energético del grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis de hidratos de carbono a partir de la reducción del dióxido de carbono. La fase luminosa sucede cuando la energía lumínica que absorbe la clorofila excita los electrones externos de la molécula, los cuales pueden pasar a otra molécula adyacente, separación de cargas, y producen una especie de corriente eléctrica o transporte de electrones en el interior del cloroplasto a través de la cadena de transporte de electrones. La energía procedente de la luz de los electrones que se transportan es empleada indirectamente en la síntesis de ATP mediante la fotofosforilación, precisa transporte de protones desde el lumen tilacoidal al estroma y directamente a la síntesis del NADPH. El NADPH recibe los electrones procedentes del agua al final de la cadena de transporte y se reduce a NADPH. Ambos compuestos son necesarios para la siguiente fase o ciclo de Calvin, donde se sintetizarán los primeros azúcares que servirán para la producción de sacarosa y almidón. Como importancia ambiental de la fotosíntesis, tenemos que como la vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan en el medio acuático las algas, las cianobacterias, las bacterias rojas, las bacterias púrpuras, bacterias verdes del azufre, y en el medio terrestre las plantas, que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica imprescindible para la constitución de los seres vivos, partiendo de la luz y materia inorgánica. De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100 millones de toneladas de carbono. Por ejemplo, la importancia de estas es que un árbol centenario puede llegar a tener 200.000 hojas, y aunque su contenido total de clorofila no llega a los 200 gramos, en un día soleado es capaz de asimilar 9.400 litros de dióxido de carbono, produciendo 12 kilos de hidratos de carbono y liberar la misma cantidad de oxígeno que el dióxido de carbono asimilado, y de igual manera son la base de alimentación de muchos organismos vivos. Por mi parte es todo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio Macías Ávila y voy a hablar sobre la función de los cloroplastos en la fotosíntesis. Los cloroplastos se encuentran en plantas y algas y son responsables de capturar la energía luminosa para hacer azúcares en la fotosíntesis. Los cloroplastos son organelos en forma de disco que se encuentran en el citosol de una célula. Tienen membranas internas y externas con un espacio intermembranoso entre ellas. Si pasaras a través de las dos membranas y llegaras al espacio en el centro, te darías cuenta que tiene discos membranosos conocidos como tilacoides que están acomodados en pilas interconectadas llamadas granas. Hola maestra, yo soy Arad Lucero y les hablaré sobre la clorofila. ¿Qué es? Bueno, la clorofila en la reacción de la fotosíntesis se ve fácilmente pues en el pigmento de color verde, la cual esta absorbe la luz solar o artificial, depende pues de dónde esté la planta. Esta se encuentra en todas o más bien en todos los organismos que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. La clorofila se forma en hojas, tallos y otras partes de la planta. Eh, Otro dato muy importante
es que la clorofila se forma solo cuando hay luz y son las responsables de la transformación de la energía lúmica o energía química. Muchas gracias. Aquí está una imagen.